Hermanos, otra vez buenas tardes. A los que nos acompañan por internet también bienvenidos. Dios me los bendiga. Busquen en sus Biblias Génesis, capítulo 45. Génesis 45. Ya les compartí las noticias que esa iglesia recibe esta semana. Vienen cambios y a veces cuando vienen cambios hay temor. Uno se puede sentir inseguro, uno no sabe qué esperar, qué viene, qué vamos a hacer. Pero el cambio es parte de la vida. Y la realidad es que a veces pensamos que estamos en control cuando las cosas van más o menos bien. Cuando uno se siente seguro en su trabajo, sus finanzas, en la familia, no hay problemas y uno siente que está en control. Pero la realidad es que nunca en realidad estamos en control. Acabamos de ver una película esta semana donde un señor le estaba hablando a una señora. La señora le gustaba controlar todo y tener todo en orden. Y cuando ella no tenía control sobre algo, trataba de controlarlo como quiera. Y el Señor le dijo, mira señora, la clave para tener paz y gozo en esta vida es darse cuenta que uno en verdad nunca está en control. Y él le dijo eso a la señora mientras él estaba volando un helicóptero y no lo hacía muy bien porque apenas iba aprendiendo. Esa película y ese Jurassic World que está ahorita en las películas. Y entonces no es un comercial para la película, pero fue un punto muy bonito, bíblico aún. El mensaje hoy se llama Dios mueve todo. Y lo vamos a ver en la vida de José. Dios mueve todo, la vida de José. La vida de José y la historia de José es la historia favorita de mi esposa Patricia. Y yo creo que la mayoría quizás conocen su historia. Pero antes de entrar a los puntos y leer los primeros versículos de capítulo 45, quiero solamente repasar rapidito un resumen de su vida. José tenía 10 y luego 11 hermanos. Eran 12 varones en total. Y su papá era Jacobo, quien peleó con el ángel del Señor. Y cuando al fin de la noche él pudo entonces vencer y perseveró, Dios le cambió su nombre a Israel. Jacobo es el nieto de Abraham. Tenemos a Abraham, luego tenemos al hijo de la promesa, ¿verdad? Isaac, y luego Isaac tuvo a Jacobo. Y Jacobo tuvo 12 hijos, que era parte de la promesa de Dios a Abraham, que iba a tener una descendencia tan grande como todas las estrellas de la noche. Aquí estaba empezando la promesa de Dios con 12 hijos a Jacobo, los bisnietos de Abraham. Pero había un problema, como muchas familias, a veces un poquito de desacuerdo, los varones se pelean, pero José tenía sueños y le compartía los sueños con sus hermanos. Y los sueños, básicamente, el mensaje era que sus hermanos iban a hincar y postrarse al frente de José, que era el menor. Y eso nunca se hace, los menores se postran a los mayores. Y entonces le tuvieron envidia a José. Y además de eso, Jacobo tenía un error, que él consideró a José como su favorito. Y eso le echó leña al fuego. Y entonces lo que pasó, se enojaron con él, lo vendieron como esclavo y se deshacieron de José. Varios años después, José, a través de mucho sufrimiento, muchas pruebas, él llegó a ser el segundo hombre más poderoso del mundo, con la excepción de Faraón. Faraón le dijo a José, y vamos a ver eso también, tú tienes la autoridad sobre todo en el reino, el único que te puede contradecir soy yo. Él vuelve a encontrarse con sus hermanos varios años después y se encuentra con ellos. Y ahora es el hombre más poderoso del mundo y él puede hacer lo que él quiere, vengarse de ellos, hacerles sufrir, y él tiene todo el derecho de hacerlo. Pero vamos a ver lo que sucede y cómo José entiende su vida y cómo Dios obró a través de él. Vamos a ver cómo Dios mueve todo. Lo veremos en la vida de José.
Entonces, aquí estamos en Génesis 45, empezando el versículo 1. Aquí es el tercer encuentro que José tiene con sus hermanos. José conoce que son sus hermanos. Él los reconoció la primera vez, pero ellos no le reconocen a él. Y entonces ahora aquí está la tercera vez, él está platicando con ellos. Aquí dice la palabra de Dios, Génesis 45:1. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en las cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Uno en verdad tiene que leer toda la historia empezando en capítulo 37 para entender aquí lo que está sucediendo en capítulo 45. Pero por falta de tiempo ya les di el resumen, y aquí ya ven cómo José se revela a sus hermanos y él explica lo que pasó y por qué pasó. Pero primero vamos a hacer unas observaciones sobre este texto juntos. Primero, en versículos 1 y 2 vemos que José sufrió mucho dolor. Este es el tercer encuentro entre José y sus hermanos. Y al fin él ya no pudo más y empezó a llorar hasta que tan fuerte que todos lo escucharon, aunque los hizo salir. ¿Por qué no buscamos en Génesis 37 para leer un poquito de lo que ya les di el resumen? Génesis 37, empezando el versículo 4. Vamos a ver aquí la envidia que sus hermanos le tuvieran cuando empieza la historia de José. Versículo 4, Génesis 37, 4 adelante dice: y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho, sobre los sueños, que sus hermanos lo iban a adorar y postrarse frente de él. Entonces, los hermanos, ¿qué hacen? El mismo capítulo, siguiendo ahí en versículo 18, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y dirimos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Wow. El único que lo quiere salvar es Rubén. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre.
Pero después Rubén se desaparece por un rato y algo sucede con José, versículo 26. Y Judá, otro hermano, y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Wow, hablando de la esclavitud, ¿no? Imagínate teniendo hermanos así, que te quieren matar y por lo menos uno dice: no echen en el pozo para tratar de salvarlo. Él se va y otro hermano dice: ¿sabes qué? Matarlo ganamos nada. Vamos a venderlo y hacer un dinerito por lo menos y nos deshacemos de él. Así es lo que dice. Fue abandonado José por sus hermanos. Fue un homicidio emocional. Imagínate, te quitan todo, tu familia, y te venden y después a unas gentes como esclavo, y después eres llevado a una tierra ajena como esclavo. Y quizás José, ¿sabe cuántos años tenía? 17. Era un joven, un adolescente. Quizás él pensó que nunca más iba a ver a su familia. Ya no tenía familia. Otra observación aquí en el texto, hermanos. Regresando a Génesis 45. Y ahora vemos el dolor que él sufría cuando tiene este encuentro con sus hermanos varios años después. Los que lo vendieron, los que lo querían matar, ahora él tiene el poder de hacer lo mismo a ellos. Pero regresando a Génesis 45, José no hace lo que una persona sin Dios haría. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. José entendió algo, que todo lo que él sufrió, y sufrió mucho más, esto fue el principio en capítulo 37, él sufrió muchas otras cosas, pero José entendió que todo lo que él sufrió era parte de un plan, era parte de un propósito más grande y era un plan de Dios. Es José quien está consolando a sus hermanos en este encuentro. Él les dice: oye, no se entristezcan, no se aflijan, no se alteren, no os pese, no se reprochen, no se enojen con sí mismos. Oye, debería ser al revés, ¿no? Alguien consolando a los que lo trataron mal y ahora están bajo el poder de su hermano. Pero no, la compasión de José, porque sus hermanos le hicieron mal. Sus hermanos en sus corazones lo mataron. Y si uno lee antemano capítulo, cuando se dan cuenta, ellos sienten la culpa de haber vendido a su hermano, se sienten mal y ahora sienten que les va a venir unas consecuencias fuertes y malas y tienen temor de estas consecuencias. Miren capítulo 42 en Génesis, capítulo 42, versículo 21 en adelante. Entonces se dijeron el uno al otro, los hermanos: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo: ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. Imagínate
el muchacho llorando, rogando a sus hermanos, no me vendan, ¿qué están haciendo? Llorando, clamando por su vida y no les importa. Ahora, unos años después, ahora sienten la culpa. Pero José consola a sus hermanos porque José entendió algo. Y escuchen bien. Él dice, me envió Dios delante de ustedes. ¿Ven eso en versículo 5? Él no dice, ustedes me enviaron, fue chanza, salió algo bueno de esta cosa mala, pero no, ¿qué dice él? Me envió Dios delante de vosotros. Y sabes que él lo dice 3 veces. En versículos 5, 6, 7 y 8. 3 veces dice, me envió Dios. Y les da la razón, también lo dice 3 veces, versículos 5 y 7. Él dice, me envió Dios para preservar vida, para salvar vidas, para que haya un remanente, para que no se muera todos. Entonces vemos que José entendió que todo lo que él sufrió era parte del plan de Dios, algo más grande, más importante que su propia vida o confort. Y una observación más sobre este pasaje. Obviamente, José perdonó a sus hermanos. José perdonó a esos malos hermanos. Aunque Dios envió a José a Egipto para salvar las vidas de su familia y todo el mundo, porque todo el mundo tiene que ir a Egipto a comprar el grano que José había guardado sobre 7 años. Sus hermanos habían hecho mal contra él, habían pecado contra él y tenían esa culpa sobre sus cabezas. Y ellos lo saben. Al final del capítulo 49, más adelante, el padre de los hermanos, ellos todos se van para Egipto, la familia reunida, están viviendo en Egipto juntos. Bueno, Jacobo está viejo y se muere al final del capítulo 49. Y luego en capítulo 50, los hermanos temen que José ha guardado rencor contra ellos. Piensan, José no nos hizo nada porque nuestro padre estaba vivo. Por honor a nuestro padre, pero ahora nuestro padre está muerto. Ahora vienen las consecuencias. No creyeron que José los había perdonado. Pero busquen capítulo 50, versículo 15 en Génesis. Y mira cómo José responde, porque los hermanos vienen a José, le piden perdón otra vez, por favor. Seremos tus esclavos, pero cuida de nosotros, nuestros hijos, nuestras familias. Y José dice 50:15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Le mandan un mensaje. Y luego, versículo 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José perdonó a sus hermanos, y aún después que se murió su padre y nadie lo podía juzgar, ni su padre, él todavía vivió bajo esa gracia que él había recibido de Dios y extendió ese amor y perdón a sus hermanos. José dijo que él conoce su lugar. Él sabía su lugar, que él no era Dios. Hay mucho en esa frase. José conocía su lugar, que él no era Dios.
Por fe José aceptó la voluntad de Dios aunque le tocó sufrir mucho dolor. Y porque él sabía que era de Dios, se humilló delante de Dios, lo aceptó, entendió que sus hermanos eran simplemente un instrumento de Dios y los pudo perdonar. Y él reafirma que lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo tornó en bien. Ahora, ahí está la historia, ¿eh? Ahí están los highlights. Si quieren todos los detalles, les animo que lean Génesis 37 hasta que se termine el libro en capítulo 50. Porque hay muchos detalles más. Es un texto rico de detalles, de enseñanzas y de gran ánimo. Pero entonces, ¿qué son los puntos que Dios quiere comunicar? Y aquí pueden llenar los blancos y su boletín entonces. ¿Qué son los puntos? Ya vimos la historia, vimos unas cosas, pero ahora aquí vienen los puntos. Primero es esta: Dios está en control. Dios está en control. Dios envió a José a Egipto. Dios usó la envidia de sus hermanos para lograr sus propósitos. Dios santo, todopoderoso, usa la maldad para cumplir su plan santo. Y este no es el único ejemplo. Otro ejemplo es Dios usó a un rey pagano para volver a edificar las paredes de Jerusalén con Nehemías. El rey pagano pagó para eso y permitió eso y bendijo esa obra. Un rey que no conocía ni temía a Dios. Dios usó a los judíos y a los romanos para darnos el sacrificio de Cristo Jesús. Usó la envidia de los fariseos, el sistema romano para el sacrificio. Dios está en control. Lo hizo con José a través de sus hermanos. Lo hizo con Jesús, con los judíos, los romanos. Y escriban esta cita, Proverbios 16:9. Proverbios 16:9 dice: la mente del hombre planea su camino, pero Jehová dirige sus pasos. ¿Recuerda? Los comenté de la película del hombre. Dice, la solución es entender que uno nunca está en control y dejar de tratar de controlar todo. Bueno, nosotros con la mente podemos hacer planes y pensar cómo vamos a hacer tal cosa, pero oye, Dios dirige los pasos. Hechos 17:28, escriban esa cita. Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Cristo Jesús vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué queda? Nada. Es en Cristo que hay vida. Él nos da la vida, nuestra vida es de Él. Dios es el Rey soberano y Él está en control de todo, aún nuestras propias vidas. El segundo punto que Dios nos quiere comunicar aquí a través de la vida de José: Dios tiene un propósito por todo lo que hace. Dios tiene un propósito, un plan, algo en mente por todo lo que Él hace. El propósito de José era para salvar las vidas, no solamente todo el mundo, pero específicamente el linaje de Israel. ¿Recuerda la promesa que Dios hizo a Abraham? Tendrás un linaje, hijos como las estrellas de la noche. Bueno, si se muere Jacobo y sus hijos, se termina la promesa. Dios quería salvar a Jacobo y sus hijos para mantener su promesa a Abraham, para que haya un linaje. Pero claro, José no sabía esto cuando fue vendido como esclavo. José no sabía esto cuando él fue acusado de acostarse con la mujer de Potifar y fue echado en la cárcel. Él no sabía eso cuando estaba sufriendo por varios años, abandonado por su familia, solo y nunca sabiendo qué iba a pasar el próximo día.
Isaías 55:8, lo leí ayer con los siervos para animarnos todos en la palabra de Dios, pero vamos a leerlo aquí todos juntos. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oye, ¿qué tan alto es el cielo de la tierra? Es infinito, nunca termina. Llegas al espacio y sigues yendo por siempre. Bueno, la manera que Dios piensa en un nivel tan alto que es de la misma manera. Es imposible una hormiga entender cómo es el ser humano, su mente, su capacidad, su inteligencia. No hay comparación. Las hormigas son inteligentes, pero nada en comparación a un ser humano. Nosotros somos hormigas. Dios es Dios. Para nosotros tratar de entender en medio de todo, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué es el plan? ¿Qué es el propósito? ¿Por qué estamos en esto? ¿Por qué sucedió lo otro? ¿Por qué yo? ¿Por qué no lo otro? No vamos a poder. Ni lo intentemos. José no pudo entender por qué él fue vendido y por qué fue acusado incorrectamente, sin mérito. Pero cuando llegó al final, cuando se encontró con sus hermanos unos 20 años después, más o menos, un poco más, él sí pudo ver el plan de Dios mirando para atrás. Dios tiene un propósito por todo lo que hace, mis hermanos. Todo, aunque no lo veamos o entendamos. Pero ¿cuál es este propósito? A veces siento que decimos, Dios tiene un propósito, así lo dejamos. Y bueno, pues yo creo que podemos entender la meta, aunque no entendamos los detalles y el camino. Y aquí la palabra de Dios nos ilumina. Podemos nosotros saber el propósito, la meta, el fin, aunque no entendamos qué el camino nos va a llevar Dios. José lo dijo claramente aquí en la palabra, regresando a Génesis 45, en versículos 5 y 7, José nos da la razón, el propósito de Dios. Y es esto, salvar vidas del hambre. Y lo dice 3 veces, para salvar vidas, para preservar linaje, para cumplir las promesas de Dios. Hoy es igual, los propósitos de Dios. El propósito de Dios es para salvarnos. Y no solamente a nosotros, a la gente alrededor de nosotros, nuestra familia, seres queridos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos. Él nos quiere salvar de nuestro propio pecado. Como cristianos, dice que tenemos que dejar el peso, tenemos que dejar el pecado que nos enreda para correr la carrera. Dios nos quiere salvar y librar de eso. Y por eso Él permite cosas para que podamos ver su poder y ver su plan y entender, ok, Dios me quiere salvar, Dios me quiere ayudar a crecer en Cristo, Él quiere que sea como Cristo y Él ha permitido esta prueba, este problema en mi vida para ayudarme a lograr eso, para ser salvo de todo lo que me detiene, de todo lo que me estorba, de todo lo que no me gusta de mí mismo, que a Dios tampoco le gusta porque es pecado. Él me quiere limpiar y salvar de eso. Dios tiene un propósito por todo lo que hace. Y por amor, su propósito es salvarnos. José tuvo que sufrir bastante para poder llegar a un lugar donde él podía salvar a todos. Jesucristo sufrió lo máximo para poder entonces salvar al mundo. Y nosotros también
tenemos que sufrir bajo el plan y los propósitos de Dios. Para nosotros mismos no ser solamente salvos de las cosas que nos pesan a nosotros, pero también ser usados por Dios para salvar a otros. No tenemos que andar por la vida, ay, solo Dios sabe. También sabemos por su palabra que nos enseña. Es que a veces yo creo que no nos gusta saber, porque cuando sabemos somos responsables para cumplir con lo que sabemos. Y prefiero, ¿sabes qué? Quedarme en ignorancia y no saber, porque entonces tengo que hacer menos. ¿Han pensado así? Yo levanto mi mano porque yo he pensado así en el pasado. Cuando era chico veía las llaves de mi papá. Muchas llaves desde la casa y el carro, pero también de la iglesia tenía varias. Y yo como chico, wow, papi, yo quiero tener muchas llaves como tú. Y él me dijo, no, hijo, tú no quieres muchas llaves. Las más llaves que tienes, hay más responsabilidad. Me quedé, oh. Y después reflexioné y dije, él tiene razón, no quiero llaves. No quiero tener esa responsabilidad, especialmente como adolescente. Dije, no, hombre, esto es muy difícil, ¿sabe qué? Vivir con mis padres y ahí me quedo. Se viene a la mente. Cuando está en esa transición de ser adolescente al adulto y empieza a ver que la vida es difícil. Yo creo por eso hay muchos que viven todavía con sus padres, no por necesidad, pero por flojera. Tienen el flu, la flujera, y están enfermos. Y Dios los quiere salvar de eso también. Dios tiene un propósito, es de salvarnos de nosotros mismos y luego usarnos a nosotros para salvar a otros. Amén. El tercer punto que Dios nos quiere comunicar esta tarde: en medio del sufrimiento, el Señor está con sus hijos. En medio del sufrimiento, Dios está con nosotros. No tuvimos tiempo de verlo, pero vamos a verlo ahorita. El Señor estaba con José en sus puntos más oscuros. Busquen Génesis 39. Génesis capítulo 39. Dice aquí, versículo 1. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aunque fue vendido como esclavo, ¿quién estaba con José? El Señor Dios. Jehová estaba con José. ¿Estaba solo? No. ¿Abandonado por su familia? Sí. ¿Abandonado por Dios? No. Y cuando estaba en la cárcel, igual. Porque la esposa de Potifar lo vio guapo y ella quería acostarse con él. Él dijo no. Tuvo que huir, se quedó desnudo porque ella le agarró la ropa. Salió corriendo. Ella la acusó falsamente, Potifar lo echó en la cárcel, pero dice que el Señor estuvo con José. En medio del sufrimiento el Señor está con sus hijos y nuestro Señor está con nosotros. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando pasamos por el valle de la sombra de la muerte, Él está conmigo. Su vara y su bastón me confortan. Juan 14:18, Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mateo 28:20, el último versículo de Mateo. Recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y busquemos juntos Romanos 8:37.
Romanos 8:37. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no importa. Dios promete estar con los suyos. Romanos 8:37 en adelante dice así. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿quién está con nosotros? Cristo. ¿Quién es por nosotros? Cristo. ¿Estamos solos? No, porque Cristo está con nosotros. Amén. Somos sus hijos. Él cuida de los suyos. Y pase lo que pase, nada nos puede separar de su amor. Ni unos hermanos que nos venden como esclavos, como a José. Ni a una mujer que lo acusa falsamente. Dios estuvo con José. Dios está con nosotros. Esos son los puntos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Es bonito escuchar las promesas de Dios, es bonito aprender la palabra de Dios, pero si no hacemos nada con Él, de nada nos ayuda, nos sirve. Aquí hay 3 acciones, hermanos, para conectar con Dios esta semana. 1, 2, 3, ahí están. Van a escribir ahí, llenar los blancos. Número 1, alabar a Dios por estar en control. La primera reacción, la primera manera de nosotros responder a Dios es alabar su nombre. Por eso, aunque recibimos noticias malas, pasan cosas que no son agradables, alabado sea el nombre del Señor. El Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. José alabó a Dios. Otro ejemplo es Daniel. Daniel, como lo aprendimos la semana pasada, Israel fue disciplinado por Dios, fueron llevados a Babilonia. Daniel era uno de esos jóvenes que fue llevado a Babilonia. Le quitaron todo. Pero ¿sabe lo que dice Daniel? Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Aún en una tierra ajena, cultura diferente, idioma nueva, le dieron un nombre nuevo, le cambiaron su identidad. Él no perdió su fe en Dios por su sabiduría y su fe. Toda sabiduría es de Dios, todo poder es de Dios. Él merece nuestra alabanza. Por eso le cantamos, pase lo que pase, Él merece nuestra alabanza. En todo le damos gracias a Dios. Y si nosotros dejamos de alabar a Dios, las piedras van a cantar. Cuando era niño pensé, wow, le quiero decir a la iglesia, vamos a dejar de alabar a Dios porque quiero ver las piedras cantar. Eso sería muy interesante. Pero con el tiempo me di cuenta, eso sería el día más triste del mundo, porque toda la iglesia alrededor del mundo tendría que dejar de alabar a Dios. Y eso sería una iglesia muerta. Nunca quiero ver una piedra cantar, aunque sea en YouTube una caricatura o que eso es diferente, pero en la vida real nunca quiero ver una piedra cantar. Por eso quiere decir que la iglesia no ha cumplido con su deber y su gozo de alabar a Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer para conectar con Dios esta semana es confiar en el control de Dios. Confiar en el control de Dios. Romanos 8:28. Escriban la cita ahí al ladito del número 2. Romanos 8:28 y también Jeremías 29:11. Ya vimos el mensaje de Jeremías 29 la semana pasada. Que Dios tiene un plan, un buen plan. Aún en medio de su disciplina, Él está pensando en el futuro y bienestar de su pueblo. Y en Romanos 8:28 vemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Todo obra para el bien de nosotros que amamos a Dios. Todo. Lo malo y lo bueno, el good news y bad news.
Le dije a Patricia esta semana, no existen noticias buenas y malas, solo noticias de lo que Dios está haciendo. Sí, las emociones suben y bajan dependiendo de lo que uno escucha, pero estamos simplemente viendo lo que Dios está haciendo. Él está obrando y es para nuestro bien. Aunque no lo entendamos, tenemos que confiar que Él lo está haciendo para nuestro bien, porque lo dice su palabra. Y no solamente eso, mi vida personal, mi testimonio, mirando en todos los tiempos y etapas de mi vida que pensaba que estaba solo, que no entendía los planes de Dios. Con tiempo, mirando para atrás, veo que cuando Dios dijo no, o me quitó algo, o no dejó algo suceder, mirando para atrás, le doy gracias. Digo, ay Dios, me salvaste de esa. Y yo como hijo malcriado me quejaba que no me la dabas. Y ahora que tengo más edad, miro para atrás, Señor, wow, me salvaste. El no de Dios fue su misericordia. Tenemos que confiar en Dios aun cuando nos quita ciertas cosas. Como un buen padre, a veces en amor dice no a sus hijos. No porque no los quiere, pero porque los quiere. Dios también hace eso con sus hijos. Ten fe. Confía en el control de Dios. Los que les gustan estar en control batallan mucho con esto. Los que les gusta estar, sintiendo que todo está bajo control. Recuerda, nadie está en control sino Dios. Dios está en control. Somos sus hijos, sus siervos. Él obra a través de nosotros, alrededor de nosotros. Nuestro trabajo es confiar en Él y dejar que Él obre. Y no tratar de decidir y manipular, cambiar, hacer. Por eso Jesús dijo que su yugo es fácil. Podemos descansar en Él. Ten fe, Dios pelea tus batallas. Ten fe, Él obra para tu bien. Pero tenemos que dejar el control de nuestra vida a Él. Y si no le das el control, asegúrate que te va a poner en una situación, en unas circunstancias donde no vas a tener opción y no va a ser agradable. Se los digo por experiencia. O voluntariamente le damos el control o nos deja llegar a un punto en la vida donde, ¿sabes qué? Yo ya llegué al fin. No me queda ningún recurso, no hay nada más que puedo hacer. Entonces miramos alrededor, no hay nada aquí, no hay nada aquí, no hay nada allá, no hay nada allá. Bueno, ok, Señor, ayúdame. ¿Por qué esperar llegar a ese punto? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Tenemos que confiar que cuando Dios está en control, todo queda mejor. Aunque no tengamos todo, vamos a estar bien. Amén. Y la última acción para conectar con Dios esta semana, número 3. Tenemos que conocer nuestro lugar. Ahí está. Conocer nuestro lugar. Conocer que no somos Dios, así como José. Ese es el problema. Queremos ser como Dios. Queremos tener un poquito de control de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de las cosas que suceden. Y es muy prevalente en esta cultura aquí en los Estados Unidos, ¿no? Voz y voto. Y si no me gusta, voy a hacer algo para mostrarles que no me gusta y para hacerle la vida miserable para que cambien su manera de ser o de obrar o trabajar, ¿no? Por eso vemos en la televisión, están afuera haciendo bulla, ¿para qué? Para que la compañía o el gobierno o tal lugar cambie su manera de ser, porque tenemos poder para hacer el cambio. ¿Escuchan eso en la vida, en la televisión? Tú sí puedes, sí se puede. Tenemos que conocer nuestro lugar. No somos Dios. Y la verdad es, no podemos.
No podemos solos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo. Ahí está la diferencia. Cuando estamos en Cristo, nos rendimos a Dios y decimos, Dios, no es lo que yo quiero, pero lo que tú quieres. No mi camino, pero tu camino. No mi voluntad, pero tu voluntad. Por fe, los hijos de Dios aceptan la voluntad de Dios, aun cuando incluye sufrimiento. No buscamos sufrir. Claro que no. ¿Quién quiere sufrir? Yo no, nadie. Pero tampoco huimos de la dificultad. Porque Dios pelea nuestras batallas. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? José fue usado por Dios en gran manera porque conocía su lugar. La pregunta es esta: ¿conocemos nuestro lugar? ¿Que no somos Dios? Que confiamos y dependemos de Él para que Él obre y mueva las cosas. Y cuando Él dice, adelante, vamos adelante. Y si no dice nada, nos quedamos puestos. Vamos a ponernos de pie. Tener un tiempo de decisión. Todos los ojos cerrados, cada rostro inclinado. Quiero que ustedes reflexionen en unas preguntas. Ahí en su corazón, contesten. No es un tiempo fácil para esa iglesia, pero Dios está aquí. Primero, ¿conoces tu lugar? ¿Quién eres? Ten fe y acepta la voluntad de Dios, aun si te duele. La recompensa será mayor que tu sufrimiento. Es una promesa de Dios. Escuchen 2 Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Dios está en control. Alabas a Dios con tu vida, no solamente en los domingos en el servicio, pero que de lunes y martes, todos los días de tu vida, reconoces que Dios es Dios y te sometes a Dios y a su amor y a su voluntad. O buscas hacer las cosas a tu manera, a tu pensar. Buscas tus propios caminos. El primer paso es esto, amigo, amiga mía. Entrégate a Dios en Cristo Jesús. Ríndete a tu Dios, tu Creador. Él te ama. Él te hizo con amor y te ve sufriendo bajo tu pecado. Y Él te quiere salvar de eso. Segundo paso, cada día vivir dependiendo de Dios con todo lo que eres, confiando en Él a través de su Hijo Cristo Jesús. Dios tiene un propósito por todo lo que hace, todo. ¿Confías en el plan de Dios o dudas? ¿Dudas que Él sabe lo que está haciendo? ¿Dudas su sabiduría eterna, perfecta, santa? Tratas de hacer tus propios planes y así tomar lugar de Dios y confiar en ti mismo en vez de tu Creador, el Todopoderoso.